No. ¿Por qué es dominancia incompleta? ¿Por qué no le hicimos simple y eran roja y blanca? ¿Por qué damos una tonalidad de rosas intermedio? Y esto ocurre, si uno lo ve de manera genética, ¿cómo ocurre? Es por un gen, obviamente. Un gen que codifica una proteína. Esta proteína en este caso es una enzima. Las enzimas, recuerden que son proteínas que tienen actividad funcional, o sea, son capaces de producir algo, cortar algo, juntar dos cosas. ¿Y qué es lo que hace? Cuando la enzima está funcional, se genera este pigmento rojo. Si la enzima no es funcional porque tiene alguna mutación, por ejemplo, y no funciona, da blanco. Pero cuando tenemos distintos alelos, o sea, tenemos dos copias del mismo gen en un mismo individuo, por ejemplo, tenemos una copia funcional con una no funcional, en esto, esta copia funcional no es tan dominante para poder finalmente hacer la flor roja, sino en la cantidad de pigmentos. Por ejemplo, para que una flor se vea roja, si lo ponemos en un número, por ejemplo, necesito 10 unidades de pigmento. En cambio, cuando solamente hay un alelo, o sea, la mitad de esta enzima, probablemente voy a tener 5 unidades de pigmento. Entonces, con estas 5 unidades ya no voy a ver el rojo intenso, sino voy a ver un rosado. Si tengo 4, cada vez más cercano al blanco. Y si tengo, por ejemplo, 8 o 7, cada vez más cercano al rojo. Sí. Profe, consulta, por dar un ejemplo, si nosotros hiciéramos siempre R mayúscula y R mayúscula en este caso, o sea, ¿Ya? siempre reprodujéramos rojo, ¿Sí? y en algún momento, no sé, por condiciones del ambiente, una de las R deja de ser una enzima funcional y pasa a ser no funcional. Sí. ¿Puede pasar eso? Sí. Y se llaman mutaciones espontáneas. Ya. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un curso natural, pero muchas veces si nosotros lo sometemos a condiciones extremas, o no necesariamente extremas, simplemente el hecho de poder generar gametos, dentro de esta formación de gametos de repente pueden ocurrir mutaciones espontáneas, como son las trisomías. Por ejemplo, acuérdense que un cromosoma, cuando hay una meiosis, es una meiosis incompleta, entonces no se segregan de manera correcta y para un lado quedarán los dos X y para el otro lado no quedó ningún X. Entonces sí pueden ocurrir fenómenos y se llaman mutaciones espontáneas. Mutaciones espontáneas las podemos encontrar como en enfermedades. Entonces la enfermedad es, no sé, la anemia falciforme. En algún momento de la vida, algún individuo se le mutó este gen y este individuo se comenzó a reproducir. Y muchas veces, al ser recesivo, muchas veces al ser portador de una enfermedad uno no la puede observar. Pero sí puede ir segregándola, ir llevándola a otros lados y estando en la progenie sin necesariamente presentar la enfermedad. Entonces, ojo con eso. Y sí hay mutación espontánea. Pero el problema es que ya, por ejemplo, si yo digo el sol o la radiación ultravioleta genera mutaciones. Evolutivamente, mis gónadas están protegidas del sol. Pero podrían sí enfrentarse a otro tipo de mutaciones. Por ejemplo, la radiación. Entonces, gente que trabaja con mucha radiación, por eso que tienen que tener estos sensores, como para poder ver cuánta radiación han acumulado. ¿Por qué? Si bien el sol llega directamente en muchas células, no va a mutar mis células reproductivas, porque están protegidas, en los hombres siempre se están renovando. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, una persona que está sometida a radiación constante? Sus células reproductivas sí están propensas a poder generar mutaciones. Sobre todo en el caso de las mujeres, que ellas tienen ya un número limitado de ovocitos, que al momento de que nacen ya tienen un número limitado. Estos ovocitos se mantienen en el tiempo. En cambio, los hombres constantemente se están regenerando los espermios. Entonces, estas mutaciones se pueden ir acumulando en el tiempo y por eso, si hablamos de repente de algún tipo de enfermedad o como trisomía, mientras aumenta la edad de la madre, mayor es el riesgo de tener trisomía. Por ejemplo, los números no me acuerdo muy bien, pero creo que a los 20 años la trisomía en el 21 es uno de 5 millones. Pero a medida que va subiendo el tiempo y ya cerca de los 45 años, la probabilidad de esta trisomía es 1 en 300. Entonces cada vez, a medida que más, porque aumenta la probabilidad y el tiempo de poder acumular este tipo de mutaciones. Entonces sí o sí, mutaciones espontáneas. Entonces, por eso que cuando esta enzima es funcional, pero es dominancia parcial, o sea, no es tan fuerte como poder llegar a un genotipo final o un fenotipo final, vemos estos colores intermedios. Entonces vemos desde el rosado más pálido hasta el rosado más intenso, casi rojo, porque va distinta cantidad de este pigmento que va a tener la flor. Codominancia. ¿Qué es la codominancia? Que ambos formas
se expresan. Y como la anemia es falciforme. La anemia falciforme es producto de una mutación en la cual los glóbulos rojos dejan de ser funcionales. Entonces los podemos ver de esta manera. Al tener esta forma de luna, estos glóbulos rojos son muy poco funcionales, pero ojo que este es un organismo heterocigoto. Entonces en este organismo heterocigoto vemos las dos características. Vemos glóbulos rojos normales y vemos glóbulos rojos con esta estructura similar a la luna, que es de anemia falciforme. Entonces en este caso, si hablamos de un gen específico que le da la forma al glóbulo rojo, vamos a tener, en este caso va a ser heterocigoto. Algunos de los glóbulos van a presentar forma normal y otros glóbulos van a presentar forma de luna. Entonces por eso que se llama codominancia. Dominan ambos fenotipos en el mismo individuo. Y eso es más o menos, y acá sí lo podemos ver los distintos alelos, donde A codifica para esta hemoglobina beta normal y S para la hemoglobina anormal. Entonces, como tenemos este heterocigoto, se ven ambos tipos, ambas formas. Glóbulo normal con glóbulo anormal con forma de luna de anemia falciforme. Si tuviéramos un homocigoto recesivo, si lo pudiéramos llamar, veríamos solo el glóbulo rojo con forma de luna. Las letras que van arriba son solamente para ordenarse y saber cuál es cuál. Solamente para ordenarse, sí. Entonces, hay veces que le vemos números, hay veces que vemos A mayúscula, minúscula. Entonces, en esto no ha habido como un gran consenso que uno siga solamente una manera o una manera ordenada. Lamentablemente, de repente, no sé, la sociedad europea compite con la sociedad americana de genética, entonces cada uno quiere poner sus reglas. Pero ahí uno ya no puede hacer nada. Entonces, diferencias entre los tipos de dominancia. Entonces, la dominancia, la clásica que habíamos visto en Mendeliana, era que el fenotipo del heterocigoto, o sea, por ejemplo, como teníamos A mayúscula, A minúscula, si hablábamos que la A era color de la semilla amarillo, siempre que veíamos heterocigoto, siempre iba a ser amarillo. Entonces, es una dominancia, es un heterocigoto, va a predominar esa característica frente a la otra. Cuando habíamos hablado de dominancia incompleta, acuérdense, el color de estas flores, que si cruzamos roja con blanca iba a dar intermedio, o sea, el gen no es capaz de poder suplir completamente esa característica y van a haber notas intermedias, o sea, va a estar presente esta enzima, pero la cantidad de pigmento no va a ser suficiente, entonces por eso que se llama dominancia incompleta. Y la última, que es la codominancia de un organismo que es heterocigoto, se van a presentar ambas formas. Y que lo que habíamos visto era en la anemia falciforme, que se ven glóbulos rojos normales con glóbulos rojos, los cuales tienen esta forma falsa, esta forma de luna, que es muy poco funcional. Ahora hay otro concepto que se llama alelos letales. Alelos letales hace referencia a que son genes, si algo es tan útil, es tan importante para la vida, ¿qué pasa si no lo tenemos? Muerte, ¿cierto? Entonces, por eso que se habla de que estos alelos letales se presentan en genes esenciales. Por ejemplo, en genes esenciales, no sé, los encargados de hacer la glicólisis. Si nosotros no obtenemos energía a partir del azúcar, probablemente no podemos tener vida. Porque son procesos tan importantes que necesitamos que siempre estén. Y si no están, de hecho, muchas veces lo que pasa es que en estadios embrionarios el individuo fallece, el individuo muere, porque no es funcional, no tiene los genes necesarios para poder contemplar la vida o poder vivir de manera plena. Entonces, acá podemos ver estos genes, muchas veces estos son recesivos, porque si fueran dominantes, ¿qué pasaría si fuera dominante en estos genes letales? Todos morirían, ¿cierto? Entonces ni siquiera podríamos tener cruzas como heterocigoto. Entonces, muchas veces son letales, estos son homocigotos recesivos. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos estos dos animales, estos dos ratones, los cuales, si hablamos de que son ambos heterocigotos, presentan un color amarillo. Entonces, ¿cuáles son los distintos gametos que puede tener cada uno? Este de acá, I mayúscula, I minúscula, I mayúscula, I minúscula, porque son heterocigotos. Entonces, los crías van a ser 2 I mayúsculas, heterocigotos y 2 I minúsculas. En este caso se le nombraba al I mayúscula, que estos son letales. Entonces cuando están presentes ambos alelos ya es incompatible con la vida. Por ejemplo, si teníamos solamente uno, probablemente ese uno
sí nos servía para poder llenar esta vía metabólica y finalmente sobrevivir. En cambio, cuando ambos son iguales, no se puede. No hay manera de poder sobrevivir y muchas veces este tipo o algún tipo de enfermedades, uno de las crías nunca las ve. Porque estas crías muchas veces se reabsorben o cuando ya están en estadios más grandes, la hembra se las toma al nacer muerta. Entonces, ni siquiera uno las puede ver y solamente estas se ven en algunos estudios. Yo, por ejemplo, en mi tesis de doctorado yo trabajé con una enfermedad súper rara que se llamaba Niemann-Pick tipo C. Niemann-Pick tipo C era algo muy similar, eran unos genes involucrados con el metabolismo del colesterol. Entonces, los organismos que están con esta enfermedad acumulan colesterol. De hecho, seres humanos, la probabilidad es muy baja y tener esta enfermedad es letal. O sea, tal vez no mueren todos en estadios gestacionales, pero sí a los 10 años fallecen, porque se genera una neurodegeneración. Entonces, esos son, al ser genes tan importantes, si yo tengo una falla en esos genes, lamentablemente es letal. Entonces, ojo con esto, alelos letales. Profe, a mí me pasó que yo trabajé con unos ratones que genéticamente estaban hechos para modificar el Alzheimer. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Me pasaba que esos ratones en sí eran más agresivos que todos los otros tipos de ratones. ¿Cuál era es que hay varios modelos de Alzheimer. ¿Cuál eran estos? Que en general la enfermedad de Alzheimer, como uno, o sea, la teoría más estudiada es que son por la acumulación de estos beta-amiloides. Pero es una teoría, o sea, no se da del todo. Entonces, uno de estos ratones que se ocupan, algunos de estos ratones, es que se llama el Alzheimer familiar, que tiene una de las isoformas de una enzima que corta los beta-amiloides, está fallada, entonces supuestamente se acumula mucho beta-amiloides. Pero es un modelo. Pero hay unos que son de 3, que son los más bonitos, son de 3 mutaciones de genes distintos. No sé si ocupaba ese tú. Que son ratones mucho más agresivos. Sí, era tanto que su genética era tan variada que venían hasta distintos colores. Porque normalmente yo tenía el white type, tenía Sí. los blancos, tenía los negros y tenía estos que eran la... Que hay unos que son presenilina, que es uno que es mutante presenilina, beta-amiloide y otro en 3. Entonces son finalmente, y por la probabilidad, porque son 3 y muchas veces vienen en background distintos. Entonces, en general los ratones uno maneja líneas puras, que el Balcel, el blanco, Sí. el JL6, que es el negro, y hay unas líneas intermedias que son abutilla, algunas otras que son estos cafecitos. Eso era. Entonces muchas veces como uno cruza 3 líneas puras distintas, muchas veces las crías van a dar intermedias. Entonces uno encuentra estos abutí que son estos como cafecitos y encuentra blanco y encuentra negro. O de repente, no sé, blanco y café nomás. Depende cómo uno sea la selección. Porque esto es lo mismo que hizo Mendel, que lo hacen en Estados Unidos, que se llama el Jackson Institute, que es un instituto que mantiene, no sé, de mantener 20.000 cepas distintas de ratones con mutaciones específicas. El ratón se ocupa mucho en la investigación por distintas razones. Porque en una sala como esta podemos tener probablemente 1 millón de ratones. Entonces en cajas vienen cajas de 40 por 20, donde podemos tener 3 animales por caja, y estas cajas en unos racks completos podemos tener miles de animales en un espacio limitado. Si nosotros estuviéramos trabajando con chanchos, probablemente en esta sala nos caben 2 o 3. Entonces, mucha cantidad en un espacio limitado, genética muy similar a la humana, entonces muy similar. La gracia es que podemos hacer mutantes, las ratas no se pueden hacer mutantes, no hay ingeniería genética en rata, en ratones sí. Entonces podemos, casi uno de repente se mete en el Jackson y uno quiere estudiar una proteína específica, uno va, busca en un catálogo, me sale ese ratón, lo importo, me lo mandan para Chile. Entonces fácil, casi es como ir a un supermercado de animales y uno elige la mutación específica y lo compra. Y aparte que mucha generación, o sea, cada 21 días tienen camadas y camadas numerosas, o sea, un animal normal en general debería tener entre 5 a 8 crías por camada. Entonces muchos animales muy rápido y rápido llegan también a su periodo reproductivo, o sea, en 2 meses una hembra ya está lista como para poder tener camadas. Entonces por eso es que se ocupa mucho el ratón. ¿Profe? Sí. Lo otro que yo me sabía que el Alzheimer, aparte de que tiene una preferencia genética, hay un estudio que dice que los chinos y los japoneses tienen menos probabilidad de tener Alzheimer por el tema de la comida. Porque ellos comen con palitos chinos y el palito chino, al utilizarlo en la motricidad, estimula la parte del cerebro donde se disminuye el tema de Alzheimer. Se ha visto mucho estudio, pero hasta el momento muchas veces este tipo de enfermedades, al depender de tantos factores, muchas veces es difícil discernir de cuál. O sea, ya, porque
por mucho que realmente uno tenga actividad, si realmente tiene algún gen, no es unigénico, no es como la anemia falciforme. Yo sé que si tengo mutado un gen, sí o sí voy a tener Alzheimer. Estos dependen de muchos factores, muchos genes están involucrados y muchos procesos cognitivos. Entonces muchas veces algunos dicen que el ambiente, hay estudios que han sacado que no sé, que específicamente algunas toxinas de algunos hongos podrían estar afectando. Entonces han encontrado que en algunos pacientes con Alzheimer, si uno le hace biopsias cerebrales, se ha encontrado esta toxina de estos hongos primordialmente cerca de estos beta-amiloides. Entonces como que dicen que al consumir estos hongos probablemente pasan la barrera hematocefálica estas toxinas y privilegian un ambiente más inflamatorio. Pero depende de tantos factores que la enfermedad, de hecho si a uno le dicen que es por beta-amiloide, no es cierto, es una de las 10 teorías que como que están más fundamentadas, pero no se sabe muy bien. Entonces depende de muchas cosas. Entonces por eso que enfermedades complejas, o no sé, hígado graso, no hay un gen que diga que uno va a tener hígado graso, depende del estilo de vida, predisposición genética, factores ambientales. Entonces muchas veces se llaman como síndromes y no como una enfermedad unigénica o monogenética. Entonces, y así uno va a encontrar. O sea, en estos son súper clásicos porque uno ve color asociada a coloración, finalmente letalidad, pero muchas otras enfermedades no son mendelianas o de repente son multicausadas, muchos genes involucrados. Entonces, mientras más genes, la probabilidad es millones. Si uno hiciera como un tablero Punnett con 10 genes es algo terrible. Entonces, la probabilidad entre ellos sí va a afectar, sí hay mayor probabilidad, pero no es unigeno. O sea, no es, yo digo, tengo esta mutación, sí o sí voy a tener esta enfermedad, en algunos ocurre, pero en muchos otros no se sabe muy bien. El problema clave del Alzheimer es que solo se pueden hacer estudios post-mortem. Entonces, cuando ya está avanzado, uno puede ver post-mortem, pero uno no ve la progresión. Entonces, a no ser que sean hallazgos clínicos, de repente una persona tuvo un accidente, se aprovecha de biopsiar y se empieza a ver acumulaciones o ve algunos otros genes que están involucrados. Pero en general son enfermedades difíciles y los ratones no tienen Alzheimer, naturalmente. Entonces son mutaciones, expresión de genes humanos que se generan este tipo de mutaciones. Entonces son animales que no van a tener este tipo de neurodegeneración. Entonces es más difícil de estudiar. pasaba que se observaba, en esos ratones se observaba como en un 70% más estereotipias a los días, así como 3 días de la, o sea, a los como 22 días de la relación, comenzaban ya a generar estereotipos, una maduración mayor en los machos y mordedura en los estereotipos, solo de los machos. Sí, porque se atacan entre ellos. Sí, Claro que pero sí. las hembras no eran tan agresivas como los machos. Sí, porque y es sobreexpresión muchas veces también de genes humanos. De hecho, algunos de estos, la expresilidina humana es la que se secreta. Entonces, hay tantos modelos como uno finalmente ocupa esta visión reduccionista. Entonces, uno en enfermedades complejas, no sé, me interesa la inflamación, hago un modelo de inflamación. Otro me interesa más esto, entonces hacen modelos específicos para lo que uno quiere. Pero no hay uno que abarque todo lo que, como el desarrollo de la enfermedad humana. Profe, ¿cómo se llama el lugar donde se ve el estudio de los ratones? ¿De qué cosa? Donde uno compra los ratones se llama Jackson. Instituto Jackson, Estados Unidos. Tienen, yo creo que por lo menos, no sé, 15.000 tipos distintos de animales para comprar. Alelos múltiples. Habíamos visto a grande y a chica. ¿Ya eso es como un criadero, profe? Es un criadero Ya. de ratones. Y a uno le puede mandar el animal vivo, uno le puede mandar como ya los embriones congelados y uno hace la radioactivación o a gusto del consumidor. Sí, el de Jackson es como el que hace la experimentación. Hay otro de uno de Inglaterra. Hay Inglaterra también uno es grande, es como el Jackson, pero claro, para nosotros es más fácil Jackson porque es más rápido el transporte de animal vivo. Alelos múltiples, que lo habíamos visto muy sencillo, R1, R2, a grande, a chica, pero estos podrían ser múltiples. O sea, distintas mutaciones o distintas variedades entre estos dan origen a distintos tipos de alelos. Entonces, de repente para una característica, ya no solamente es blanco o negro, hay una gama de grises. Entonces, ojo con eso, y muchos rasgos genéticos son así. Entonces, por ejemplo, para un mismo gen, nosotros podemos tener distintas mutaciones. Por ejemplo, si hay una mutación en esta zona o un cambio en esta zona, va a ser el alelo A1, si en esta zona A2, en esta zona A3 y en esta zona A4. ¿Qué hace referencia a zonas distintas? Por ejemplo, las que van a ser más funcionales es que en esta proteína, es decir, esto es un material genético que va a codificar para una proteína. Entonces, por ejemplo, si en esta zona de la proteína está el sitio activo, una mutación aquí sí nos afecta. Entonces sí nos afecta porque afecta la actividad. Las enzimas necesitan una estructura para poder generar un proceso. En cambio, por ejemplo, si están en las colas terminales de la proteína que son netamente estructurales, tal vez no va a ser tan importante. Entonces vamos a ver distintos tipos de variedades,
los que están más cercanos al sitio activo obviamente van a ser más fuertes o van a predominar más estos alelos frente a otros, y en otros pueden haber cambios que ni siquiera se van a observar, solamente son observables bajo la secuenciación. Entonces muchas veces si nosotros nos secuenciamos para algún gen específico que queramos, entre todos vamos a tener distintos cambios en pares de bases. Entonces un gen que tiene 2000 pares de bases, probablemente entre los dos vamos a diferenciar en una A, en la posición 300. Acá vamos a diferenciar en la posición 500 en una T. Entonces van a haber distintos cambios, pero se van a ver alelos cuando ya estos son, se pueden ver y se puede segregar, y sobre todo si están en sitios de lugares activos de esta proteína o funcionales. Alelos múltiples, ejemplos, acá podemos ver el tema del trébol. Está dado por el mismo gen, estas distintas formas, solo que hay múltiples alelos. Entonces, por ejemplo, el trébol sin ningún patrón de color, blanco. Cuando tiene este tipo de patrón es un alelo específico, cuando tiene este otro tipo de patrón es otro alelo específico, y aquí podemos ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6, al menos 6 alelos distintos podemos encontrar en el trébol, que va a ser el mismo gen, pero va a tener distintas variedades, y esas distintas variedades van a dar patrones distintos en esta coloración blanca que tienen las hojas. Si hablamos a su mano derecha, podemos ver el tema de los patos. Acá vemos distintos tipos de alelos que podemos ver. Entonces si tenemos el pato el Mallard, que es como el más conocido, con este pato que es un poco más silvestre, podemos ver las distintas ¿Ala de variedades. real qué lo decís? ¿Ah? Se llama ala de real. Ala de real, el Mallard. Sí, sí, los dos son Mallard. La hembra es café y los machos son de la pluma más de colores. Viste, necesitaba la ayuda de alguien que se dedicara a la veterinaria. Para un biólogo solo es importante los genes. Sí. Entonces, vemos los distintos y vemos toda la variabilidad entre ellos, incluso dando este que tiene una coloración mucho más apagada. Entonces, distintos alelos, múltiples alelos, así como en el caso de los tréboles, lo podemos observar también en los patos. Entonces, podemos ver la coloración, en este caso era el patrón de coloración blanca en la hoja del trébol, acá podemos verlo en la coloración del individuo en el estadio adulto. Entonces, distinta cantidad de alelos, distinta coloración de los individuos. O sea, acuérdense, no todo es tan simple, que son solamente dos, pueden haber múltiples. Y es lo que pasa un poco lo más cercano con qué pasa con la sangre. ¿Qué pasa con la sangre? Uno dice, oh, yo tengo grupo A, grupo B. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener grupo A, grupo B, grupo 0, AB? ¿Qué significa? ¿Qué van a hacer? ¿Que tienen receptores de antígenos diferentes? Ya, en primer lugar, el gen es el mismo, pero este gen tiene distintos alelos. Entonces, distintos alelos, acá podemos observar que pueden ser A, B, AB, o no tener ninguno, que es el 0. O el O, no sé. Entonces, ¿cómo se ve esto? Y aquí podemos ver a qué hace referencia esto cuando nosotros vemos la muestra de sangre. Creo que en el práctico de biología celular lo hicieron alguna vez. Entonces, ¿cómo es lo que se debería ver si uno lo ve estas muestras? Entonces, por ejemplo, si tenemos A. ¿Qué pasa? Hagamos esta combinación. A quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que va a tener anticuerpos contra ¿qué? ¿Contra A? ¿Puede tener anticuerpos contra A? Si yo soy A, ¿tengo anticuerpos contra A? No, ¿cierto? Contra mi misma sangre no voy a tener anticuerpos. Porque si tuviera anticuerpos, generaría un choque anafiláctico y fallecería. Entonces, A tiene anti-B. Si le agrego sangre A, ¿qué va a pasar? No. Nada. Si tengo esta sangre A y le agrego anti-A, perteneciente a los pacientes con sangre del tipo B, ¿qué pasa? Reacción, ¿cierto? Sí. Entonces estos anticuerpos reaccionan contra A. ¿Qué pasa de un individuo AB? ¿Qué significa AB? Que soporta A y Que soporta A y que soporta B. Entonces no tiene no tiene anticuerpos ni para A ni para B. Entonces, ¿qué pasa si sangre A le agrego estos anticuerpos que tiene los AB? No pasa nada, porque no tiene anticuerpos contra A. Y en cambio, ¿qué pasa si le agrego un individuo del grupo 0? El grupo 0 que va a tener anticuerpos para A y B. A y B. Si le agrego reacción del anticuerpo con este antígeno. Entonces, por eso que acá se ven dos conceptos, que por ejemplo este de acá, el AB, que es la gracia del AB, que es el receptor universal. Entonces, él puede recibir sangre de A, de B o de 0. ¿Qué pasa con el 0? ¿Qué es el
donor universal. Él le puede dar sangre a todos, porque su sangre no tiene anticuerpos contra A y B. Entonces, finalmente, a cualquier individuo él puede donar sangre, sin embargo, él solo puede recibir de la mismo tipo de sangre, solo de O. Entonces, AB puede, ¿cuál es la gracia? Recibir, y este puede donar a cualquier individuo. Entonces, ¿qué pasa si yo a una persona grupo A, le meto sangre de B, una reacción anafiláctica? Entonces, ojo por eso es que es tan importante las hospitalizaciones, saber cuál es el tipo de sangre en el caso de algún procedimiento, porque si falla o necesito meterle sangre de otra persona, si le meto equivocada, choque anafiláctico. Entonces, si ya estaba con una enfermedad de base o con una patología, Podría tener un efecto adverso del tratamiento. exactamente, efecto adverso, incluso la letalidad. Entonces, por eso es que es tan importante el grupo sanguíneo. Y obviamente, si uno no lo sabe, cuando uno llega y se va a someter a un tipo de procedimiento, le tienen que ver el grupo de sangre por si después tienen que agregarle o por pérdida o por cualquier cosa. Entonces, sí o sí importante. Y distintos alelos. Entonces, A, B o C. Sí. Lo que pasa es que pasaba algo cuando era O, cuando era negativo y cuando era positivo. No Es que es RH, Sí. que se referencia a otro tipo de... No recuerdo si era O negativo, podía recibir de cualquiera, no me acuerdo si era O negativo o positivo. Es que después hace referencia a otro factor que se llama RH. Entonces, si es positivo para ese o negativo para eso. Entonces, como si tenemos esto, agregarle otro factor más. Ok. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, solo que le agregamos después y cualquiera de estos puede ser RH positivo o RH negativo. Pero finalmente tenemos que hacer después una combinatoria, así como un tablero con algo similar. Entonces, interacciones. Estos genes están interaccionando. Pueden ser interacciones directas, por ejemplo, genes que estén involucrados en la misma vía metabólica. Por ejemplo, tenemos una vía metabólica grande, que a partir del verde llegamos a rojo. Tenemos distintos pasos intermedios. Entonces, cada uno de estos pasos que va a ser producido por una enzima va a ver involucrado. Lo mismo de la glicólisis. La glicólisis, yo le había dicho que desde la entrada de la glicólisis hasta obtener energía, probablemente hay 20 genes involucrados. Entonces, interacciones. Los genes están interaccionando. No necesariamente de manera directa, no quiere decir que un gen esté pegado al otro para interaccionar, sino muchas veces el producto de ellos, una enzima, puede estar interaccionando ambas en la misma ruta metabólica. De distintas maneras. Por ejemplo, una enzima puede estar cortando un precursor. Una enzima está cortando finalmente otra proteína para poder activarla. Muchas veces que lo que ocurre en la secreción de interleuquinas, las interleuquinas hay mucha cantidad de las células y están de manera empacada, como una preforma. Entonces, como una preforma no hace nada. Sin embargo, cuando llega una enzima y la corta, se vuelve de una manera activa. Entonces, hay dos genes que están interaccionando. Entonces, una enzima que está cortando una preforma para formar una proteína activa. Y lo que podemos ver en el color de los pimentones. Entonces, en la próxima diapo es más o menos como es genéticamente. Entonces, cosas importantes de acá. Sin embargo, claro, con los fenotipos y lo que vio Mendel, no vio interacciones genéticas. Vio genes que estaban no relacionados. Entonces, por eso que era segregación independiente. Sin embargo, no todos los genes son así. De hecho, al contrario, yo creo que la mayoría de los genes sí hay interacción. Entonces, es un poco alejado a la genética mendeliana. Entonces, la transmisión de estos es independiente también su expresión fenotípica. Normalmente los efectos de este gen en un locus depende de la presencia de otro locus distinto. O sea, lo que le decía, no necesariamente están uno al lado del otro. Puede ser un gen en un cromosoma y el otro gen en otro cromosoma y estos interactúan de manera final. Y es lo que le decía, interacción de dos o incluso más genes ubicados en diferentes lados, en diferentes partes del cromosoma, interacción cromosómica. De hecho, los productos de estos genes se pueden combinar para hacer nuevos fenotipos, que es lo que vamos a ver un poco, que las dos coloraciones predominantes son el rojo y el verde. Sin embargo, cuando nosotros cruzamos heterocigotos, nosotros vemos toda esta otra variedad de colores en los pimentones. La interacción génica puede ocurrir tanto ya sea como rasgos discretos como en rasgos continuos, o sea, rasgos más del tipo cuantitativos. Y la interacción génica puede generar estas proporciones de dihíbridos modificados.
¿Cómo es lo que se ve o qué es lo que se ve o cuál ejemplo podría ser? ¿Puedes repetir la diapositiva anterior, por favor? ¿Qué parte de la diapositiva? Repítela todo de nuevo, por favor. Todo de nuevo. Ya, que hay genes, interacción génica. Son dos genes que interactúan. Estos pueden estar pegados uno al lado del otro cuando hay interacción génica. Sin embargo, y en general, se ven cuando no están pegados uno del otro. O sea, un gen que está en un cromosoma con otro gen que está en otro cromosoma distinto pueden interaccionar finalmente dando fenotipos distintos. Ah, ya. Entonces, ¿cómo lo vemos acá? Color de las plumas en aves. Aquí podemos ver las catitas que tienen distintos tipos de genotipo. Por ejemplo, si está I mayúscula, acá puede ser mayúscula o minúscula. B mayúscula, aquí da lo mismo cual sea. Va a haber esta coloración del tipo verdosa. Los azules son I minúscula y minúscula. Y B mayúscula, da lo mismo cual sea la combinación. Va a haber esta coloración azul. Coloración amarilla, I mayúscula con B minúscula, aquí en este segundo alelo da lo mismo, podría ser mayúscula o minúscula, y siempre que sea blanco, ambos tienen que ser recesivos. Entonces podemos ver distintos colores, distintas pigmentaciones en dos genes distintos, los cuales están interaccionando para dar finalmente la coloración final de la pluma de estas catitas. Y a su lado derecho vemos lo que hablábamos del tema de los pimentones. Entonces, son dos genes. Acá vemos en su forma dominante. Sí, perdón. Que no entendí eso de las catitas. Ya, las catitas son dos genes distintos. Pero si nosotros hablamos solo de un gen, pues sería I mayúscula y minúscula, ¿cierto? Como lo habíamos visto con la coloración de la semilla de la arveja. En cambio ahora son dos genes distintos que ayudan a la coloración. I y B. Entonces cuando hay una I mayúscula, acá da lo mismo, puede ser I mayúscula o minúscula, cuando da este espacio da lo mismo la combinación, porque este es un carácter dominante. Con el B, que también es dominante, siempre va a dar verde. Cambio, por ejemplo, cuando hablamos de I, cuando I es recesivo completamente, B da lo mismo, va a dar una coloración azul. Y cuando están estos intermedios, por ejemplo, I mayúscula, un heterocigoto o un homocigoto dominante, con recesivo ambos para B, da coloración amarilla, y finalmente cuando es recesivo para ambos, da coloración blanca. Entonces distintos genes están involucrados. Antes solo habíamos visto A y B, o sea, A mayúscula, A minúscula, que ahora podemos ver dos genes distintos que ayudan a la coloración de este animal. Y de manera de interacción. Por eso que, por ejemplo, cuando son todos recesivos blancos, cuando uno es homocigoto y el otro es recesivo, vemos otro tipo de patrón de coloración, que es el amarillo. Y lo mismo ocurre en los pimentones si nosotros tenemos para dos genes distintos. Tenemos este homocigoto dominante con este homocigoto recesivo. Esta es la generación parental, la generación F0. Cuando nosotros tenemos F1 son todos heterocigotos, ¿cierto? Cuando son heterocigotos son todos rojos. Sin embargo, ahora si cruzamos heterocigotos y vemos las distintas proporciones, por ejemplo cuando hay R mayúscula y aquí da lo mismo, y C mayúscula, o sea que es heterocigoto nuevamente, va rojo. Cuando vemos ambos todos recesivos es verde, pero ahora podemos ver estos intermedios. Por ejemplo acá, cuando la C es heterocigoto, la R es homocigoto recesivo, podemos ver coloración amarilla y coloración está como café al revés, cuando R predomina frente al C. Entonces vemos distintos tipos de interacciones. O sea, ya no vemos que solamente un gen hace referencia a un color, sino acá vemos que son dos genes que hacen referencia a colores distintos. Rojo, verde, coloraciones intermedias. Esto no es lo mismo que dominancia incompleta. Esto no es que acá se secreta en menos cantidad de uno, y por eso que vemos esta variedad de colores, son completamente distintos, porque son genes distintos. La dominancia incompleta era solamente un gen que no era dominante completamente. Estos son genes distintos, dos genes que están involucrados en la coloración de este fruto. Lo mismo ocurre, pigmentación de las serpientes, podemos ver por ejemplo en coloraciones más rojas, como camuflado que le llaman acá, que son cuando tienen este tipo de genotipo. Son dos genes distintos, acá le ponen O y B. Nuevamente nomenclatura distinta. Entonces ponemos positivo o negativo. Entonces, como si fuera mayúscula, como si fuera minúscula. Entonces, cuando tiene positivo o como tiene negativo, ahí va a depender. Entonces, si tenemos esta hembra que es camuflada y que son heterocigotos, con un macho camuflado, vamos a dar
4 colores distintos, son 2 genes, al igual que los pimentones. Entonces, estos son los colores intermedios y colores primarios. Entonces podemos ver acá que el albino y probablemente el camuflado y estos colores intermedios, que no es producto de un gen, son 2 genes que están interaccionando. Entonces por eso que vemos coloraciones intermedias entre estos animales. Ojo con eso, no es lo mismo que dominancia incompleta. Otro concepto que se llama epistasis. Entonces, es cuando la acción o efecto de un gen se ve modificado por las acciones o efectos de uno u otros varios genes. Por ejemplo, una vía metabólica o alguien que corta un precursor. Entonces, la epistasis es un gen enmascara la expresión de otro. O sea, si este gen está presente o este gen es dominante, no va a permitir que el otro gen se pueda expresar. Y obviamente al no expresarse, no se produce este fenotipo. Entonces, un gen que enmascara a otro es epistático y el gen que es enmascarado se llama hipostático. Ya. ¿Sí? Sí, entendido, sí se entiende. Existen varias posibilidades de interacción y todas las modificaciones. O sea, si tenemos este cruce de heterocigotos, 9, esa 3, esa 3, esa 1. Entonces, por eso que vamos a ver los distintos tipos de interacciones y obviamente van a haber fenotipos intermedios. La epistasis puede ser causada por alelos recesivos, por lo que un homocigoto AA enmascara el efecto de B, por ejemplo. Puede ser causada por un alelo dominante, en su caso contrario, que sea A mayúscula, y este enmascara el efecto, por ejemplo, de B. Entonces, cuando está dominante uno, ya sea homocigoto dominante o un heterocigoto, va a enmascarar otro gen no relacionado. Por ejemplo, si hablábamos del color de la semilla, de la arveja, puede enmascarar otra cosa que sea la forma de la hoja. Entonces, siempre que sea que la semilla sea amarilla, siempre la hoja va a ser redondeada, en cambio, si es al ser verde puede ser aguzada, por ejemplo. Entonces está enmascarando otra. Puede ocurrir en ambas direcciones entre los genes, o sea, A o B, o al otro lado, de B producir un cambio en A, y ya sea de manera recesiva o de manera dominante. Y acá, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. En la coloración de estos perros, podemos ver que color oscuro, pigmento negro, es B mayúscula, E mayúscula. Acá da lo mismo cual sea porque es dominante. En cambio, cuando vemos B minúscula, ambas, E da lo mismo ya sea heterocigoto o homocigoto dominante, pueden ver esta coloración más marrón. Sin embargo, cuando es recesivo completamente, y esto da lo mismo cual sea, va a dar esta coloración más dorada. Entonces, este es un ejemplo. No se consulta por qué una pasa tan vacío. ¿Qué cosa? No entendí. ¿Por qué una pasa tan vacío en...? Porque ese espacio puede ser cualquier combinación. O sea, por ejemplo, acá podría ser una B mayúscula o una B minúscula. Acá E mayúscula o minúscula, da lo mismo, porque ese carácter es dominante. Ah, ya. En cambio acá, da lo mismo cuál sea, qué B tengamos, puede ser las 2 B grandes, las 2 B chicas o un heterocigoto, pero siempre que tengamos las 2 B chicas, siempre el animal va a ser de esta coloración. Entonces, por eso que enmascara, da lo mismo que tengamos al lado, pero siempre que tengamos las 2 B chicas, siempre va a ser ese color. Consulta, entonces la epistasis también puede ocurrir, por ejemplo, los tigres blancos, por ejemplo, el tigre naranja, el homocigoto dominante, el color que termina con naranja, Ya, sí. reprime el color blanco. ¿No? ¿Sí? ¿Es lo mismo? ¿Sería lo mismo? Sería lo mismo siempre y cuando, si uno está presente, da lo mismo en la combinación, el otro va a ser del color que, como que manda la E en este caso. Ya. Entonces, acá manda la E, da lo mismo el que tengamos acá al lado, siempre va a ser este color como golden. Ya. ¿Sí? Ya, entendido. Este es otro ejemplo que es la coloración y forma de estos, de las formas de las calabazas. También, si nosotros vemos genes que son W y I, hay combinaciones que siempre van a ser, por ejemplo, da lo mismo acá, siempre que tengamos W, siempre va a ser, o sea, dominante, ya sea doble dominante o un heterocigoto, siempre va a ser blanco, da lo mismo lo que tengamos de I. En cambio, cuando es recesivo se da la libertad de que el otro gen, el gen I, pueda demostrar su color, ya sea dando un color amarillo o si es recesivo completamente verde. Entonces, ojo, acá la W es la que va a mandar, entonces siempre que tengamos una W dominante, da lo mismo cuál sea la otra combinación, siempre van a ser blancas estas calabazas, a lo mismo que el color del verde.
epistasis doble recesiva. Entonces habíamos visto cuando eran dominantes, ¿cierto? Entonces da lo mismo que color tuviéramos, o sea, que tuviéramos. Esto es lo mismo, pero explicado ahora con estas flores. Entonces tenemos estos genes, C grande, P chica, bar blanco. Fíjense, aquí ocurre al revés, o sea, C chica, P grande, blanco igual. Sin embargo, los heterocigotos siempre son púrpuras. Entonces, así como hay distintos tipos de combinaciones, hay distintos tipos de ejemplos fenotípicos. Entonces acá podemos ver las púrpuras y si nosotros hacemos estas cruzas, después vamos a poder volver a obtener una nueva proporción de flores blancas. Hasta obtener nuevamente estos genotipos. Entonces, distintas combinaciones, distinto tipo. Entonces, acuérdense, cuando son epistasis, un gen manda sobre el otro. Da lo mismo que tengamos en el otro porque va a mandar uno. Y yo creo que ya estamos terminando. Esto es lo mismo, pero es en referencia a la clorofila. Obviamente acá, si una planta no tiene clorofila, es letal. Entonces, muchas veces cuando vemos esto referente a la clorofila, acá el que va a mandar, ¿cuál va a ser? El A mayúscula, ¿cierto? Y el B también. Pero cuando tenemos todos minúsculas, no tiene clorofila. Y si no es clorofila, es letal. Entonces, muchas veces nosotros perdemos, cuando vemos en las cruzas, nos falta una proporción. Y es porque finalmente esta proporción es letal, nunca aparece. Pero virtualmente sí puede ocurrir. Y lo mismo en esta otra especie que vemos, esta zurrón del pastor, o esta especie que vemos esta forma de corazón, lo mismo ocurre. Sí. Yo no entendí eso de cuando están sin clorofila, que no... Al una planta no tener clorofila no puede hacer fotosíntesis. Entonces al no hacer fotosíntesis es letal. Entonces así como los ratones, ¿se acuerdas cuando los ratones estaban involucrados en genes letales? ¿Qué pasaba? Ni siquiera nacían, morían en la patita. Entonces esto es lo mismo. Acá ni siquiera uno tiene este genotipo virtualmente, o sea no vamos a poder tener semillas de o si tenemos semillas no va a poder ser viable. Entonces esta proporción, 1 de 16 es inviable. ¿Y por eso aparece? ¿Ah? ¿Y por eso no aparece? Y por eso no aparecen. Porque en el caso no podría tener un individuo adulto, porque nunca podría brotar al no tener clorofila. Y lo último, que el ambiente, como ya hemos hablado, afecta a la expresión de los genes. Y aquí veíamos este ejemplo de el gato siamés, que en las partes donde se ve afectada la temperatura tiene distinta coloración. Entonces podemos ver que en las patitas, la cola, la oreja y la cara hay una coloración más oscura, que es donde la temperatura corporal es menor. Esto también ocurre con algunos conejos de la raza Himalaya, donde las mismas partes, la boca, las orejas y las patitas, son más oscuras porque está mucho más frío. Entonces el ambiente, o sea, la temperatura corporal, va a afectar la expresión de algunos genes. Y, obviamente, no sé si han visto alguna de estas variedades variegadas que se llaman, que son estas plantas que tienen estos extremos blancos, que estas son herencias citoplasmáticas. O sea, si es citoplasmática, las plantas, ¿qué es lo que van a tener? Cloroplastos. Entonces, quienes estando en los cloroplastos van a poder hacer acciones o van a tener incidencia sobre el individuo. Entonces, los genes, en este caso, que están en los cloroplastos, dan origen a variedades variegadas. Entonces, ponemos distintas variedades variegadas, las que no vienen del núcleo muchas veces de esta planta, sino de la información genética que está contenida en los cloroplastos. Entonces, no todo está en el núcleo, en cloroplasto, y también hay enfermedades genéticas humanas que están relacionadas con el ADN mitocondrial. Así que recuerden hacer la guía. Yo quiero revisar para que se suba la guía número 1 del after. Todavía no se vayan porque tenemos que pasar la lista. Recuerden que el after tiene plazo de hacerlo hasta el viernes. Hay una guía de ejercicio que también se va a subir, así que el próximo lunes podemos revisar eso, si alguien tiene alguna duda de esa guía de ejercicios. Entonces, Mieray Acevedo, Teresita Aguilera, Javier Alarcón,